Grabar. Bien, vamos a tener un tiempo de oración. Gusto de saludarles, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podemos reencontrar nuevamente por estos lados. Le voy a pedir a hermana Daisy que nos guíe en un tiempito de oración para iniciar, por favor. Vale. Ok, inclinemos nuestros rostros, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y ir conociéndote poco a poco junto con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, por favor, que guíes a nuestro pastor, que lo fortalezcas también, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea moviéndose en este tiempo, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, ayúdale, Señor, con su preocupación en relación a la salud de su esposita. Gracias, Señor, por su vida, porque en medio de las preocupaciones Él puede estar dispuesto para servirte, Señor. Sé tú, Sí. Señor, encargándote de esa situación mientras Él se encarga de las cosas tuyas, papá. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Daisy. Bien, hermanos. Vamos entonces a entrar a la clase número 4. Y es interesante lo que vamos a revisar hoy día porque siendo un pasaje de la escritura tan hermoso, tan profundo, a ver, tan espiritual, tan eclesiástico, lo que vamos a ver hoy día me llama mucho la atención y mientras más leo y estudio este Sermón del Monte, la verdad es que uno no puede dejar de no asombrarse de este escrito, de este resumen o pensamiento de alguna manera del pensamiento de Jesús, de lo que él trató de compartir en su tiempo y nos dejó para nosotros hoy. Hoy día vamos a iniciar esta clase 4 y vamos a hablar sobre el concepto de la economía del cristiano, porque es interesante lo que plantea esta parte del sermón. Veníamos revisando prácticamente el cielo, toda la parte de la espiritualidad en la última clase con respecto al tema de la oración. Estuvimos hablando acerca de eso y en el sermón se produce un giro temático importante, aunque este giro temático en realidad no difiere en el sentido ni la profundidad de lo que venía hablándose en los versículos anteriores, pero sí aquí encontramos un giro temático desde el concepto de la relación de nosotros con Dios, principalmente a través de la oración, ahora a conversar un tema no menor como es el tema de la economía o el tema materialista, tendríamos que decir también en ese sentido. Así que vamos a leer los pasajes para ponernos en contexto. Dice desde el versículo 19, estamos siempre en el capítulo 6 todavía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Perdón, un momentito. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Uf, ahí está entonces lo que tenemos que revisar hoy día. Como yo les decía a modo de introducción, hay un cambio radical en el tema. Solo en el tema, porque luego vamos a ver que finalmente en el fondo pareciera ser que se mantiene una cierta dinámica, un cierto pensamiento, pero sí en el tema. Desde el cielo del cual veníamos hablando en la sección anterior, la oración, lo que denominamos espiritualidad, qué sé yo, bajamos abruptamente a pensar en la comida, en el vestido, en la casa, en las necesidades, o sea, en el tema de lo material. Por lo tanto, es interesante porque uno podría ver, o por lo menos uno piensa, uno dice, qué interesante que en el Sermón del Monte Jesús le dé un lugar y no desconozca algo que es tan importante, que es el cómo nosotros sobrevivimos, cómo nosotros nos desarrollamos en ese sentido. Y eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy día en ese sentido. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Han escuchado la palabra secular? ¿Han escuchado el uso de la palabra secular? Sí, veo que hacen así. A ver, dos voluntarios que nos ayuden a tratar de captar la idea o entender un poquito qué se entiende por la palabra secular. ¿Cuál es, cómo ustedes han entendido, han escuchado esta idea de la palabra secular? A ver, ¿quién nos El quiere ayudar? diccionario, el diccionario dice que yo lo busqué esa palabra, dice que lo que no se ha alcanzado por la religión, eso dice el diccionario, según Ya, la RAE. ya. En otras palabras diría que tal vez no se ha alcanzado por el Evangelio, diría. Ok, ya. Gracias, Pablo. ¿Quién más ha escuchado? ¿Tiene alguna idea de esta idea de secular? Cuando usted escucha la palabra secular, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra secular? Que no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo externo. O sea, Exacto. Ya, muy bien, que no tiene que ver con lo religioso, sino con lo Literal. externo. Ya, ok, Sí, bien, yo entiendo que es una palabra que la mayoría de alguna manera maneja o ha visto, pero echémosle una miradita solo para ponernos de acuerdo cómo la vamos a trabajar nosotros en el estudio. Eh, la palabra secular, la que tenemos nosotros, obviamente viene derivada del latín, que es saeculare, y tiene dos acepciones en el latín el saeculare. Una es que refiere al siglo, vale decir, un concepto de tiempo,
y la otra tiene que ver con el tema de mundo, refiriéndose a aquello que es común a todos. Esa es la idea, en el sentido de mundo, en el sentido de mundo que es común a todos nosotros. De ahí también hay una palabra interesante que se deduce de saeculare, también que se refiere a todo aquello eh, que se contrapone o está en oposición a lo espiritual, aquello que es santo, aquello que es divino. Esa es más o menos la idea. Pero también la palabra seculare también se leía como saeculum, también y es una derivación de una palabra que es seglar. Y esto es interesante porque el seglar, que también tiene una raíz del concepto seculare, era la forma en que se designaba o se hacía la diferencia entre lo denominado clerical y laico. Entonces, cuando alguien pertenecía al clero, se le denominaba que era seglar. Esa es la idea. Entonces, la idea más fuerza que yo quiero que trabajemos en este tema tiene que ver con esa. Básicamente, cuando esta palabra se utilizaba para hacer la distinción entre dos instancias o dos mundos del ser humano, vale decir, lo que se conocía como el clero, vale, todas aquellas personas que estaban dedicadas absolutamente a atender lo religioso, lo santo, digámoslo así, versus la otra palabra que sería la contraposición de clero, sería el laico, que tenía que ver con todas las personas que desarrollaban su existencia sin tener que oficiar formalmente el concepto espiritual o religioso. Entonces, nos vamos a quedar con esa acepción que es la que a mí me interesa un poquito acá, en el sentido de cuando hablemos de secular, por motivo de esta clase principalmente, cuando hablemos de secular, lo que vamos a trabajar tiene que ver con esta distinción entre aquello que se dedica a Dios y aquello que se dedica al mundo, vale decir, por oficio, por qué hacer, ¿ok? En ese sentido nos vamos a mover un poquito. Efectivamente, esta distinción que acabamos de hacer, o esta idea que acabamos de plantear, donde tratamos de diferenciar qué es secular, o cuando tenemos la idea de hablar de lo secular, origina dos problemas que antes que nada tenemos que tratar de resolver. Frente al concepto de lo secular, hay dos ideas marcadas, fuertemente marcadas. La primera idea tiene que ver con que no existe separación de este concepto de lo sagrado y lo secular. Vale decir, la primera idea tiene que ver con que no existe separación alguna. Lo secular y lo sagrado, vale decir, mi vida dedicada a algo que no representa aparentemente algo religioso, no se debe ver separado de lo sagrado, vale decir, del concepto religioso. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista, que es, me da la impresión, el que ha tomado más fuerza con el tiempo y eh, eh, el más tal vez aceptado por muchas personas, pero a la vez desde el punto de vista de lo que vamos a hablar hoy día, es el más peligroso, se tendría que decir, es pensar que efectivamente existe separación entre lo sagrado y lo secular. Vale decir que el ser humano habita en estas dos ideas de manera separada, que puede en un momento ponerse lo sagrado y experimentar o
desarrollarse como ser humano desde el aspecto sagrado, vale decir, su devoción a Dios, su reconocimiento a Dios, que por un momento puede existir de esta manera y que luego puede dejar ese concepto de lo sagrado y puede existir en esta otra instancia denominada secular, vale decir que no tiene que ver con la idea de lo sagrado. Estos dos puntos de vista, que obviamente son contrapuestos entre uno y el otro, necesitamos entenderlo de la mejor manera porque a todas luces puede producir un serio problema en cómo vamos a entender o cómo estamos entendiendo primero la vida cristiana y cómo vamos a proceder a entender este aspecto que tenemos que revisar hoy día referente al Sermón del Monte. Recuerden que la clase anterior en el Sermón del Monte, todos o creo que casi todos podrían decir que la clase pasada estuvimos viendo el concepto sagrado, vale decir, principalmente pensando en la espiritualidad y en el tema de la oración. Y ahora Jesús comienza a hablar de algo que aparentemente podría ser o denominado secular o visto como secular, que tiene que ver con el tema del dinero, con el tema de la comida, con el tema del vestido, de la ropa. Y la idea, lo primero que tenemos que mencionar acá es que bajo ese punto de vista, nosotros, ¿cuál de estas dos posturas deberíamos considerar o pensar? En que el ser humano puede vivir en un momento en lo sagrado y en otro momento en lo secular. No, nosotros tendríamos que decir de que la postura o el pensamiento que nosotros debemos desarrollar o manejar y fortalecer en nuestra vida es que lo sagrado y lo secular son una sola cosa que se desarrollan de alguna manera en la vida del ser humano, pero que no están en apartados distintos, en instancias distintas en ese sentido. Divorciar esta idea, separar esta idea entre la vida de lo sagrado y la vida secular, tengo que decirles que por mucho tiempo ha sido el pensamiento más desastroso en la historia de la iglesia, porque hacer esta separación entre lo sagrado y lo secular como que fueran dos mundos distintos y como que cuando estoy trabajando para ganar dinero, no estoy haciendo algo religioso, sino que estoy haciendo algo secular, es una forma de ver la vida cristiana absolutamente compleja o distinta al menos a lo que Jesús estaba pensando. Recordarán ustedes, los que han estado desde el principio de esta clase, recordarán que todo lo que Jesús está hablando ahora tiene que ver con la idea de que venga el reino de Dios. Recuerden las clases primeras, o sea, todo lo que estamos hablando o lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte tenía que ver con la idea del reino de Dios. Y claro, para muchos no hay ningún problema cuando decimos que estamos hablando del reino de Dios y hablamos de la oración, ¿verdad? Entonces todos dicen amén, porque la oración es y ayuda al concepto del tema del reino de Dios. Pero resulta que Jesús en este mismo sermón, ampliando este concepto del reino de Dios, también comienza a hablar de aquello que es absolutamente inherente al ser humano, vale decir, el tema de comer, el tema de vestirse, el tema del trabajar, el tema del dinero. Jesús, y esto a mí, a modo de pensamiento, me llama mucho la atención porque yo pienso que hubiese sido muy triste, muy complejo, ah,
¿qué otro calificativo puedo poner allí? Muy decepcionante que Jesús haya estado entregando el sermón más importante de la definición de su ministerio y de lo que él espera de un hombre o de una mujer que se convierta en sus discípulos, si no tocara este elemento que tiene que ver con el cómo nos desenvolvemos en ese sentido como ser humano. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que decir lo siguiente, que lo que Jesús está hablando acá no es de una separación entre lo sagrado y lo secular, sino que a todas luces Jesús está colocando en un mismo, disculpen la palabra, en un mismo saco, en un mismo pensamiento, la oración como el trabajo, el dinero. Todo eso Jesús lo está colocando dentro del mismo concepto y no lo está separando. Uno de los énfasis que Jesús hace en este capítulo o esta parte que tenemos que revisar es precisamente la idea en que Dios está igualmente interesado en todas las dimensiones finalmente de nuestra vida. La vida pública, la vida privada, la vida devocional, como veíamos, y también la vida de existencia, como vamos a revisar ahora. En ambas esferas, en ambos lugares donde el ser humano transita, se desarrolla, se desenvuelve, también se oye la misma intensa convocatoria de Jesús, vale decir, en el sentido de el llamado de Jesús que viene haciendo desde que comenzó el Sermón del Monte a vivir de una manera diferente a cómo se estaba viviendo en ese momento. Recordarán ustedes que en la clase 1 estuvimos definiendo finalmente que una de las palabras fundamentales del concepto del Sermón del Monte tenía que ver con esta idea de diferencia y, como hemos definido ya, producto de este estudio desde el principio, esta idea de que Jesús pareciera ser que estaba estableciendo una especie de contracultura, vale decir, una forma de pensar en el mundo, no saliéndose de él, pero logrando en el mundo una forma de pensar un tanto distinta. Vale decir que esta diferencia que veíamos, por ejemplo, en la hipocresía del concepto religioso, es esta misma diferencia que se busca mantener o establecer ahora en el concepto del materialismo. O sea, si debe haber una diferencia en la vida religiosa, en la forma en que expresamos nuestra devoción a Dios, y es interesante lo que Jesús comienza a decir ahora en el sermón, entonces, asimismo, tiene que haber una forma diferente, ¿verdad?, de ver aquello que se denomina como material o materialismo de aquel que no es religioso, porque es interesante que todos los elementos anteriores los contrapuso a cómo los fariseos llevaban su fe, y esto recuerde bien, a ver si lo tomamos acá, miren, porque lo anterior era en contraposición a la vida religiosa de los fariseos. En cambio, ahora, todo lo que está diciendo Jesús ahora, desde el 19 en adelante, es en contraposición ya no a los religiosos, a los fariseos, sino a los gentiles. O sea, eso es lo que Jesús de alguna manera está haciendo ahora. Contraponer, ya contrapuso la vida religiosa de los fariseos y él demanda una diferencia de sus discípulos y ahora todo lo que está diciendo lo está contraponiendo a la vida, la forma en que viven los gentiles y comienza a mencionar que debe haber una especie de diferencia en el concepto del materialismo frente a cómo los gentiles abordan el concepto de lo material. Porque en gran parte, en ese sentido, se manifiesta o se piensa por lo menos lo siguiente.
cuando se pensó en los religiosos, se pensó en los fariseos y la consigna fue: no sean hipócritas, sino vivan una experiencia real y genuina. Y ahora, pensando en lo material, se ve cuál es el ejemplo de cómo abordaban los gentiles lo material. Entonces, todo lo que hace Jesús en esta parte del sermón es mirar cómo experimentaban o se desarrollaban o vivían los gentiles aquellos elementos materiales, y lo que hace Jesús es contrarrestar lo mismo que hizo con el concepto religioso con los fariseos. Entonces Jesús lo que hace es contrarrestar ahora finalmente el cómo vivían los gentiles de su tiempo, y bajo ese concepto dice: miren, los gentiles hacen esto referente a lo material, y Jesús dice: ustedes, por causa de que ahora son discípulos, tienen que plantear de esta manera esa idea. Entonces, eso es un poquito el concepto que tenemos que revisar. ¿Cómo lo plantea Jesús? Y es interesante porque Jesús lo plantea en cuatro aspectos distintos. Cuatro aspectos distintos, todo el concepto de lo material lo divide, por decir así, en cuatro conceptos distintos. Lo primero, cuando va a hablar de los materiales, habla de la existencia de dos tesoros, ¿verdad? De dos cosas valiosas, lo vamos a decir. Y evidentemente Jesús dice: ¿hay cosas valiosas en la tierra? Sí, pero también, y esto es lo primero, que piensen en esto, por favor, esta es la idea. Si Jesús está haciendo un contraste de cómo los gentiles observaban todo aquello que tenía que ver con lo material, entonces ahora nosotros tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué pensarían los gentiles sobre el concepto de lo valioso? El pensamiento sería, en esta idea sería: ya, los gentiles decían: lo único valioso que existe para el ser humano radica o existe ¿dónde? En la tierra. O sea, el tesoro para los gentiles solo existía ¿dónde? En la tierra. Entonces aquí es donde Jesús comienza a plantear las ideas. Muy bien. Los gentiles piensan que el concepto material o de valor, de riqueza, llámese como se llame, los gentiles piensan que solo existe en la tierra. Muy bien. Entonces Jesús comienza a declarar su enseñanza sin negar que existe la necesidad y lo material de la tierra, pero Jesús añade que no solo hay riquezas en la tierra, también hay riquezas ¿dónde? En el cielo. Porque recuerden esto, por favor, y esto es muy importante. Lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos está fundamentado en cómo veían la vida los gentiles de aquel tiempo. Entonces, en este sentido, tendríamos que decir: cuando los gentiles se plantean frente a lo material, piensan que existe riqueza o algo a atesorar solamente en la tierra. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice: existen dos tesoros. Existe tesoro en la tierra, pero también existe tesoro ¿dónde? En el cielo. Primera cosa, primer elemento a considerar en ese sentido. Segundo elemento que Jesús menciona, y todo lo hace de la misma manera. El segundo elemento que Jesús plantea cuando va a desarrollar el tema de lo material, dice que la condición del cuerpo del ser humano, la existencia, el vivir del ser humano, tiene dos instancias, dos posibilidades. O camina, se desarrolla, se desenvuelve en luz, o
se desarrolla y se desenvuelve en tinieblas. Entonces piensen en eso, por favor, porque recuerden que Jesús está tomando todo esto desde la perspectiva de cómo vivían los gentiles lo material de ese tiempo. Entonces Jesús dice, la condición del cuerpo del ser humano puede estar en luz o puede estar en tinieblas. Luego vamos a ampliar eso, pero vean cómo se va planteando. Dos elementos primarios tenía que ver con que hay dos tesoros en la tierra y en el cielo, ¿verdad? Luego plantea que hay dos condiciones del cuerpo. Un ser humano puede transitar en luz, otro puede transitar en tiniebla. Luego dice, también existen dos señores, dos señores. Obviamente el primer señor planteado en ese sentido por Jesús tiene que ver con Dios y el segundo tiene que ver con las riquezas. Ahí existe y lo plantea Jesús como este concepto de Señor, o sea, de que finalmente va gobernando nuestra vida, ¿ok? Y el cuarto elemento planteado acá hay que en el ser humano existen siempre básicamente dos preocupaciones. Una preocupación que es en el concepto de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestra existencia y también en ese sentido una preocupación del reino de Dios. Siempre pensando en la idea de cómo Jesús estaba haciendo la comparación o el contraste con los gentiles, entonces uno perfectamente podría decir que Jesús en realidad estaba diciendo que los gentiles pensaban simplemente en cubrir o superar las necesidades solamente desde la satisfacción del ser humano como cuerpo, como necesidad fisiológica solamente. Y Jesús dice acá, no, el ser humano no solamente tiene una preocupación de cuidar de su cuerpo, sino también debe tener, especialmente aquel que se quiera identificar como discípulo de Jesús, una preocupación sobre el reino de Dios. Recordarán ustedes que esto en realidad es la introducción del Sermón del Monte, porque todo el Sermón del Monte se desarrolla en función de que el reino de Dios venga y se establezca en la tierra. Muy bien. Entonces, el problema de esta parte del Sermón del Monte, el problema de esta parte del Sermón del Monte es que lo que Jesús pareciera ser que está diciendo es que no podemos ubicarnos en el medio. O vivimos igual que los gentiles o comenzamos a experimentar sobre este concepto de lo material, de lo que implica ser un discípulo de Jesús, pero no se puede quedar en la mitad. Y esto es lo complejo que nos informa el Sermón del Monte. No es factible quedar en la mitad. O estaremos en un lado o estaremos en el otro, pero no se puede quedar en ese sentido en la mitad. Y aquí es donde comienza el problema, por decir así, del Sermón del Monte, porque la pregunta que uno tendría que hacerse acá entonces, ¿cómo vamos a elegir, cómo vamos a desarrollar o bajo qué aspecto vamos a desarrollar esta elección donde nos vamos a ubicar? Pensando, por ejemplo, nuestras preocupaciones van a ser solamente de satisfacción fisiológica y todo eso, o vamos a tomar una elección, una decisión de también preocuparnos del reino de Dios. Esa es la tensión, por decirlo así, de esta parte del Sermón del Monte. Los gentiles viven de una manera, ese es el resumen, los gentiles viven de una manera y la tensión que Jesús plantea en esta parte es que según el Señor Jesús, los discípulos y aquellos que quieran ser mis seguidores deben vivir en esta o a través de esta forma en ese sentido. Y ahí es donde parte un poco para nosotros esta situación de cómo dar respuesta a esta idea de cómo vamos a elegir o hacia dónde vamos a elegir. Porque la verdad de las cosas, hermano, y esto debemos reconocerlo y ser muy sinceros,
el mundo, el concepto de la presión social sobre nosotros como hombres y mujeres de fe y que queremos seguir a Jesús, ejerce una fuerte llamado a permanecer en lo que Jesús denomina como forma de vivir de los gentiles. O sea, no podemos negar que hay una fuerte eh, tendencia, hay una fuerte tentación, por así decirlo, a no considerar lo que Jesús está hablando referente a esto de lo material y a mantenernos, tal vez consciente o inconscientemente, a mantenernos en el hecho de vivir como Jesús está diciendo, no sean ustedes como los gentiles, ¿verdad? Sino que comiencen a hacer esto y porque muchas veces el materialismo tiene su encanto y que muchas veces ese encanto del materialismo, según lo que está pensado desde la perspectiva de Jesús como concepto de cómo lo estaban experimentando los gentiles, la verdad es que muchas veces se hace difícil de romper. Por eso, de alguna manera, en esta sección, lo que Jesús está tratando de ayudar a aquellos que le estaban escuchando en ese momento y hoy día nosotros pensando en el Sermón del Monte, es que Jesús estaba tratando de ayudar a quienes le estaban escuchando y hoy día nosotros cómo hacer una buena elección frente a ese sentido. Como las secciones anteriores sobre cuando hablamos de la piedad, cuando hablamos de la oración, lo hace aquí finalmente es hablar principalmente sobre un punto en particular que tiene que ver con la ambición. Ese diría yo que es la temática fundamental desarrollada acá, el concepto de la ambición y lo que hace Jesús es hacer esta contraposición colocando prácticamente lo falso con lo verdadero, los enfrenta de tal manera que de alguna manera los compara y comienza a ponerlos como ejemplo para que en el caso de que sus discípulos le estaban escuchando, ellos también pudieran tener una claridad de cómo hacer esta elección. Porque finalmente el punto acá es elijan ustedes si van en esta idea de lo material, elijan si van a vivir o seguir viviendo como están haciendo los gentiles o van a elegir todo aquello que representa el reino de Dios en lo material. Ese es en estricto rigor el resumen de esto. Bien, vamos a ver algunas cositas a modo de resumen del primer punto, esta idea de los dos tesoros, ¿no? Que existen estos dos tesoros, porque esa es la idea. Primero, una cuestión referente a los tesoros. Y acá está la idea, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, aquí entonces comenzamos a desarrollar el primer concepto. ¿Cuál era el primer concepto? La existencia o la idea de que existen dos tesoros, uno en la tierra y uno en el cielo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de estos dos tesoros? ¿Cuál es la diferencia de estas dos existencias de lo que Jesús está hablando como tesoros? Todo pareciera apuntar, por el mismo pasaje, al concepto de la durabilidad comparativa de los tesoros. Hay un tesoro que es acumulable en la tierra, pero que, según lo que está planteando acá, con el tiempo ese tesoro finalmente tiene altas probabilidades de qué? De corroerse, o sea, de echarse a perder, de perderlo. Tiene que ser fácil decidir
¿Cuál de los dos acumular? Necesitamos de alguna manera pensar o ver la implicación, porque lo que Jesús está diciendo acá, a ver, ¿existe la posibilidad de acumular bienes en la tierra? Sí, existe la posibilidad. Solo que Jesús está diciendo lo siguiente, pero recuerden que todo lo que ustedes acumulen en la tierra, no importa lo que acumulen en la tierra, es corruptible y por lo tanto, al ser corruptible, nunca va a darles una seguridad absoluta y completa en ese sentido. A diferencia o el contraste que Jesús está planteando acá, mientras que los tesoros, aquellos que se refiere a esos tesoros que están en el cielo, escapan de la corruptibilidad y Jesús los plantea como tesoros incapaces de destruirse o incapaces de echarse a perder. Por lo tanto, si son incapaces de echarse a perder, entonces realmente es algo en lo cual yo puedo estar seguro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús está haciendo esta idea de la idea de que existen dos tesoros, existe un tesoro en la tierra, ¿cuál es el problema del tesoro de la tierra? Y pareciera ser que Jesús le está diciendo acá a sus oyentes, no se olviden de esto. Es como que no se les vaya a ocurrir pensar que aquello que se consigue en la tierra es incorruptible. Esa es la idea. No se les vaya a olvidar, creer, llegar a pensar que lo que pueden obtener en la tierra no va a desaparecer nunca, porque en algún momento eso va a desaparecer. Y lo que Jesús está diciendo acá, y si va a desaparecer en algún momento, entonces no es factible de que yo ponga mi confianza completamente en algo que va a desaparecer. Mientras lo incorruptible que se encuentra en ese sentido como tesoro en el cielo, eso no les alcanza la coerción, finalmente no se destruye. Después de todo, entonces, si nuestro objetivo es hacer tesoros, porque esa es la idea, si tengo un objetivo de hacer tesoros, probablemente nos concentremos, y esto es lo que Jesús está tratando de hacer razonar a sus oyentes de aquel momento, es, si te vas a concentrar en hacer tesoros, la lógica, porque pareciera ser un tema de lógica, ¿dónde convendría más hacer el tesoro? ¿En un lugar donde está destinado a corromperse o en un lugar donde es imposible que eso sea corrompido, por lo tanto, de seguridad? Esa es como un poco la lógica que Jesús. Entonces, pensando en lo que les decía al principio, si vamos haciendo el ejercicio de pensar en cómo pensaban los gentiles, porque Jesús está haciendo esto. Ustedes no pueden seguir pensando de lo material como piensan los gentiles. Ese es el concepto, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces, ¿qué uno podría pensar de cómo, valga la redundancia, pensaban los gentiles sobre la material? Pensaban que lo material era lo que les podía dar, ¿qué cosa? La seguridad. En otras palabras, ponían toda su confianza en qué, en los aspectos materiales. Y lo que Jesús está tratando de decirle acá, un discípulo no puede cometer el error de pensar que su seguridad pueda estar puesta en algo que es altamente corruptible. No puede. Un discípulo necesita entender que hay un solo lugar donde puede estar seguro y es pensando o haciendo en riquezas, disculpen, riquezas en el lugar donde no se corrompe.
Pero principalmente la idea sería esta, hermanos, y creo que es un desafío importante para todos nosotros hoy día. Lo que Jesús estaba viendo en los gentiles, que es lo que está tratando de decirle a sus discípulos, que ustedes no pueden seguir pensando como los gentiles, es lo siguiente: la seguridad del ser humano no puede estar puesto en algo que es corruptible. Es imposible. Es una locura poner nuestra confianza en algo que existe hoy y que es probable que mañana ya no exista. Entonces no se puede. ¿Ok? Frente a eso, entonces tenemos que pensar qué es lo que Jesús está prohibiendo entonces, cuando nos está diciendo que no hiciéramos tesoro en la tierra. Uno naturalmente le sale esta pregunta, ¿no? Ya, si Jesús dice, no se hagan tesoro en la tierra, sino en el cielo, porque el tesoro de la tierra es corruptible, entonces, ¿qué nos está prohibiendo? ¿Qué es lo que nos está prohibiendo? Eh, y para responder esta pregunta, vamos a comenzar o vamos a usar la forma de la negación. Vamos a responder esta pregunta a través de la negación. Para responder o tratar de entender realmente qué es lo que Jesús, o por qué nos está prohibiendo que hiciéramos tesoro nosotros en la tierra, vamos a responderlo de manera negativa. ¿Qué es en ese sentido eh, lo que Él no prohíbe, pensando en lo material? ¿Ya? ¿Qué es lo que Él no prohíbe pensando en lo material? Primero, cuando Jesús dice no hagan tesoro en la tierra, no está diciendo eh, que nosotros como hombres y mujeres no podamos tener posesiones. ¿Ok? Cuando Jesús dice no hagan tesoro en la tierra, lo que no está diciendo Jesús con eso, o lo que no está prohibiendo Jesús con eso, es que nosotros tengamos posesiones en la tierra. Porque uno podría decir, cuando Jesús dice no hagan tesoro en la tierra, entonces no puedo tener un auto, no puedo tener una casa, no, porque Jesús dijo no hagan tesoro en la tierra. No, Jesús no está diciendo eso, no está colocando una censura en las posesiones en sí mismas. Las escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada, el tener propiedad privada, en ninguna parte, a excepción de lo que vamos a ver un poquito más adelante, o no a excepción, sino que interpretando correctamente algunos conceptos. ¿Qué otra cosa no significa el concepto de hacerse tesoros en la tierra? En segundo lugar, debemos entender que no se le está prohibiendo a los cristianos, por ejemplo, ahorrar para futuros imprevistos, o en relación con ello, por ejemplo, a tener de repente, eh, eh, por ejemplo, una vez se armó un lío en un cierto lugar porque alguien contrató una póliza de seguro. Entonces, fue tan mal interpretado de que alguien contratara una póliza de seguro, porque se le cargó como con la idea de que era poco espiritual. ¿Por qué era poco espiritual? Porque ¿cómo podía estar contratando una póliza de seguro si su seguro era Dios? Interesante. Entonces fue un poco maltratado porque estaba contratando una póliza de seguro. O en relación a algún tipo, por ejemplo, alguien tenga un ahorro, o qué sé yo. Y es interesante porque cuando uno piensa en eso, es interesante como el Antiguo Testamento, Proverbios, si no me equivoco, o un Salmo, pone como ejemplo a las hormigas, ¿no?
¿Se acuerdan cuando habla acerca de las hormigas? Dice que veamos a las hormigas cómo almacenan en el verano la comida que necesitan en el invierno. Y les dice a aquellos oyentes, usando la ilustración de la hormiga, que el creyente que no provee para su familia es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. O sea, entonces cuando Jesús está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, no está diciendo que un cristiano no pueda tener alguna posesión, no está diciendo que un cristiano no pueda tener algún tipo de ahorro o lo que sea. No, no está diciendo eso. En tercer lugar, ¿qué nos está diciendo? No debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado. Y esto es interesante porque de repente está la idea de como que no salir o conocer o ocupar en nuestros recursos para de repente, a ver, tomar unas vacaciones. No, eso no es de un buen cristiano, porque eso es un mal uso, o qué sé yo. Es interesante porque todo aquello que Dios nos ha dado es para disfrutarlo. Y esto es un tema importante, no menor, que va un poco ya entrando a responder la segunda pregunta que tenemos que hacer. Entonces, a modo de resumen, para que no me vaya, tener posesiones, tener algún tipo de provisión para el futuro, disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, no es el concepto de la prohibición que Jesús está planteando cuando dice no hagan tesoros en la tierra. No está diciendo eso. Entonces, la pregunta que usted se está haciendo seguramente y que necesitamos pensar un poquito es, entonces, ¿a qué se está refiriendo con esta idea de no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo? Y básicamente lo que tendríamos que revisar, no solamente por este sermón o por este pasaje, sino que a través de todo el concepto de la Biblia, básicamente lo que Jesús prohíbe a aquellos que van a convertirse o van a tomar la decisión de ser sus seguidores, tendríamos que decir que es la acumulación egoísta de los bienes. Ese es el concepto. Cuando hay una acumulación, cuando se piensa que la acumulación es el camino y más encima esa acumulación básicamente se hace en función de un concepto de egoísmo, sin acordarse, sin observar o recordar que muchas veces aquello que Dios nos permite tener o a lo cual Dios nos permite acceder, no debe ser utilizado de manera egoísta, sino que todo lo contrario es a eso a lo que de alguna manera pareciera ser que Jesús está de alguna manera diciendo, no hagan tesoros en la tierra. O sea, cada vez que nosotros luchamos por lo material, nos esforzamos para obtener lo material y pensamos que porque yo lo hice, porque yo me lo gané, es imposible que yo pueda compartirlo con alguien, entonces pareciera ser que Jesús está apuntando a ese concepto de la acumulación del ser humano de una manera egoísta, y lo más complejo de alguna manera es esta idea de que se piense de que mi corazón finalmente pueda descansar en esos elementos finalmente que Dios me da. Porque el sermón del monte se refiere rápidamente o pone el concepto del corazón, y pareciera ser que Jesús
declara que nuestro corazón siempre va donde está nuestro tesoro. Y ese es el punto. Lo que Jesús está diciendo es donde ustedes piensan que está su tesoro, donde ustedes piensan que está lo importante, y esta es la declaración rupturista del Sermón del Monte. Jesús está diciendo, el problema del ser humano es que donde piensa que tiene su seguridad es donde va a poner ¿qué cosa? Su corazón. Y ahí es donde está el concepto de la elección. Y lo que Jesús está diciendo, finalmente, ¿vamos a elegir poner nuestro corazón en el cielo o vamos a elegir poner nuestro corazón en la tierra? ¿Vale? Entonces tendríamos que decir que hacer tesoros en la tierra no significa ser previsor, sino básicamente esta idea de codicioso, ¿verdad? Esta idea de querer amontonar cosas que finalmente ni siquiera deseo compartir con otros porque mi experiencia o mi seguridad tiene que ver con eso en ese sentido. ¿Y cuál es la idea? Jesús dice, eh, ¿qué va a pasar con lo que tú acumules? Y este es el concepto, ¿no? Recuerda que todo aquello que tú acumules va a tener un sentido. Fíjense, por favor, encontré algo interesante acá. La palabra orín, que aparece ahí en la Biblia, se debería traducir como comer. Entonces ahí me llamó la atención. ¿Y a qué se refería comer? Y básicamente tiene que ver, y nosotros lo conocemos harto acá en la zona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es increíble lo que hace el aire o el mar salado acá en la zona, ¿no? Usted deja alguna cosa afuera un tiempito y ¿cómo está eso después de un tiempo afuera? Que es metálico, por ejemplo, está corroído. La sal se lo está comiendo. Y esa es la idea. Demora, ¿verdad? Pero se lo va a comer. Y lo que está tratando de decir acá el concepto orín, este concepto salado, porque esa es la idea, se va a corroer, y finalmente se va a desmoronar aquí. Así que las polillas, y piensen un momento, por favor, cuando Jesús está hablando, ¿no? Cuando Jesús está hablando, no había refrigerador, no había nada de eso para mantener las cosas. Todo corría el serio riesgo de que se pudiera echar a perder. O sea, en otras palabras, nada estaba a salvo si usted guardaba mucho, algo. Si usted compra 4 kilos de plátano y son solo para usted y come de un plátano por día y no tiene cómo almacenarlo de manera segura, tercer o cuarto día, esos plátanos va a tener que botarlos. Entonces, Jesús está diciendo lo siguiente: atesorar de manera egoísta lo material en la tierra tiene dos problemas. El primero es que todo el esfuerzo por lo cual uno pudiera trabajar corre peligro. Lo primero. Todo por lo cual uno se puede haber esforzado toda una vida corre peligro. Ese es el primer riesgo. Y el segundo riesgo más importante que plantea Jesús acá es que recuerden que donde ustedes pongan la valorización de lo que ustedes consideran como tesoro, ¿sabe quién viene atrasito? Su corazón. Si se pone la valorización de que el tesoro está en la tierra, el corazón solo pensará y deseará
cosas de la tierra. Si el, el, el- lo valórico, real, lo atesorable, se pone en las cosas del cielo, el corazón irá detrásito, colocándose en función de las cosas del cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, en ese sentido, lo que Jesús está planteando, entonces, ¿cuáles serían estos tesoros del cielo, ¿no? ¿Cómo se podría interpretar los tesoros del cielo que son incorruptibles? Y podríamos pensar en algunos, ¿no? Algunos que son súper importante no olvidarlo. ¿Qué es un tesoro que apunta al cielo? Como veíamos en el tema de la oración, el desarrollo del carácter semejante al de Cristo. Cuando considero que eso tiene valor, cuando considero que mi vida se vaya desarrollando según el carácter de Cristo, asemejándose de alguna manera al carácter de Cristo, eso es poner el valor o la importancia en el cielo. ¿Y qué va a ir detrásito de eso? Nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se inmiscuye o se pone en eso, entonces Dios bendice también nuestra vida. El aumento de la fe. Cuán valorable para nuestras vidas resulta el concepto de que seamos hombres y mujeres que experimentemos crecimiento en el tema de nuestra fe. ¿Cuánto deseamos? ¿Cuánto le pedimos? ¿Cuánto buscamos que nuestra vida se desarrolle en el concepto de la fe en ese sentido? Entonces, en la esperanza, en la caridad, ¿cuánto deseamos tener para dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto deseamos lograr tener algo para compartir con alguien? Entonces, pareciera ser que según lo que Jesús está diciendo, todas estas actividades y muchas más, porque aquí solo menciono algunas, de alguna manera se convierten en un buen tesoro en el cielo. Ningún ladrón puede hurtarlo, ninguna polilla puede destruirlo. Y en ese sentido, sobre todas las cosas, lo más importante que tendríamos que decir es que nuestro corazón estará en función de dónde finalmente estemos colocando nuestro corazón allí en la parte práctica del cielo. Entonces, es interesante mencionar lo que Jesús está planteando acá, y Jesús no está diciendo que las personas deben vivir en un concepto de escasez. Jesús no está planteando esta idea de que sus seguidores deban vivir en pobreza como se entendió un tiempo y donde pareciera ser que la persona más espiritual era la que más abandonaba todos sus recursos y qué sé yo, sino que Jesús está diciendo todo lo contrario. Jesús está diciendo que la grandeza de un seguidor de Jesús no es el no tener. La grandeza de un seguidor de Jesús es entender lo que tiene que hacer con lo que tiene. Alguien dijo una vez lo siguiente: es más fácil no tener que tener. Cuando usted no tiene, no tiene muchos problemas, digámoslo en el sentido real, ¿no? ¿Dónde está el tema? Es cuando usted tiene. Y lo que Jesús está planteando acá no está hablando de que el seguidor de Cristo sea una persona
que no posea, sino el que quiera seguir a Jesús debe saber cómo usar lo que entiende que posee por la gracia de Dios. De modo que finalmente, y esto es lo importante, que finalmente, aun cuando tenga, su corazón siga puesto en el cielo. Termino con esto. Hace algunos años, en el sur de donde soy, conocí a un hermano que tiene en esos años, tenía un campo enorme, tenía vacas, era de estos hombres que estaba trayendo recién estas vacas Hereford. Era un hombre con mucho dinero, muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Sus tierras eran enormes, era conocido, qué sé yo, y él era luterano. Por por eso nos relacionamos, porque nos conocimos y él era luterano, así que un día nos invitó a su casa. Y fuimos a su casa, ¿no? Y después del almuerzo me dijo, acompáñeme, me dijo, y salimos. Y al medio de una pampita había un arbolito bonito, chiquitito, pero un arbolito ahí, y estaba el arbolito solito. Entonces me llevó ahí y me dijo, ¿sabe qué? Me decía, en la mañana apenas amanece y está bueno el tiempo, yo me vengo a este arbolito. Y me vengo a darle gracias a Dios por todo esto y después me voy a hablar con los trabajadores y a los trabajadores les hablo o les pongo alguna palabra de Dios allí para iniciar el día. Y en la noche, antes de irme a acostar, vuelvo a este arbolito diciendo, gracias Señor, porque todo esto que veo, y literalmente hasta donde él perdía la vista era de él, y él decía, porque todo esto que yo veo, Señor, es tuyo. Era un hombre, hermanos, con mucho dinero, pero tenía un corazón para Dios, tenía una forma de vida que transmitía no solo su devoción a Dios, sino su entendimiento de lo que él tenía. O sea, en otras palabras, ese hombre nunca se perdió. ¿Me entiende, verdad? Nunca se perdió. No era un hombre desposeído, pero él había aprendido que su corazón no podía estar puesto en aquello, sino que su corazón debía estar puesto en el reino de Dios. Y esto es interesante porque cuando Jesús está planteando el Sermón del Monte, está diciendo, los gentiles frente a lo material piensan de una manera que más o menos revisamos acá. Jesús dice, si quieren ser mis discípulos, ustedes no pueden pensar como ellos piensan. Tienen que pensar de manera diferente sobre lo material para que puedan ser realmente mis discípulos. ¡Wow! Sermón del Monte. Y gracias a Dios, porque Él plantea esto para nosotros hoy día. Y yo daba gracias mientras preparaba esto, porque yo decía, Señor, gracias, porque tú no eres como veníamos viendo sobre aquello que es religioso, espiritual. Tú no eres el Dios que muchas veces la gente plantea. Tú eres un Dios muy distinto a lo que la gente piensa. Dios quiere bendecir la vida del ser humano, pero sobre todas las cosas quiere que el corazón del ser humano se mantenga mirándolo a Él. Y en ese sentido, el Sermón del Monte nos desafía a nosotros en lo material
porque eso es lo que estamos viendo hoy día, a que nuestro corazón no se le ocurra descansar sobre aquello que está hoy y mañana es probable que ya no. Comentarios, eh, preguntas, observaciones. Nos faltaron dos elementos, los vamos a ver la próxima clase, no lo alcanzamos a terminar hoy día, pero estamos en la hora. ¿Alguna consulta, hermanos? ¿No? Déjenme aquí